Tendremos hoy muchas voces en 6 AM, las hemos venido teniendo ya desde el comienzo de esta emisión para opinar y darnos luces sobre el escenario que vive hoy el gobierno, el país, nuestra economía, lo que está sucediendo alrededor de la petición del presidente Gustavo Petro de salida del señor ministro de Hacienda en atención, según el presidente, a que debe concentrarse en defender su buen nombre frente a acusaciones de que habría tenido participación en algunos hechos que son objeto también de investigación por parte de la justicia. Por supuesto es al doctor Bonilla al que le corresponde su defensa, pero nos parece interesante escuchar, como digo, muchas posturas, muchas aristas del momento y el lugar en que estamos hoy y lo que ha sucedido o pasará después de esa salida. A esta hora nos acompaña el señor director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Director, gracias por estar en 6 AM. Buenos días y disculpe la gripa. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias y a tus compañeros de la mesa y a las compañeras un saludo y a los oyentes. ¿Cuál es su lectura, ya después de pasadas unas horas, de vista parte de la película, de haber evaluado lo que dijo el presidente Petro o escribió en ese trino largo, lo que contestó el ministro Bonilla y lo que ha pasado en el país, su lectura de lo que significa la salida del ministro de Hacienda? Bueno, yo tengo dos lecturas porque he tenido la fortuna de estar tanto en el Congreso como en el gobierno. Digamos, ahí uno se hace una lectura global de lo que sucede. Como congresista vi demasiadas veces que hay un sector del Congreso que vende sus votos, que los negocia, que de repente lleva al Ejecutivo a las cuerdas en el sentido de que no se reúne. Voy a poner el caso del profesor Bonilla. Estábamos esperando que se reuniera la Comisión de Crédito, la que aprueba los empréstitos o el endeudamiento de la nación, porque para nadie es un secreto que con el bajo recaudo del año empezamos a darnos cuenta que estaba faltando caja para muchas cosas. Entonces, en ese desespero, se cita 6 veces la comisión y nunca se reúnen. ¿Qué hacen ellos? Subirse el precio. Van subiéndose el precio para después llegar a decirle, estoy haciendo una suposición para que no digan que es una acusación directa, para después llegar y agarrar al funcionario de turno. Estoy hablando del Congreso en toda la historia, en lo que yo vi consecutivamente mientras fui senador, y ya llegan a la negociación. Bueno, pero ministro o ministra, la que esté de turno, colabóreme que yo tengo una obrita en tal parte, colabóreme con tal cosa en tal parte, porque nosotros necesitamos también obras. Y esa es la labor que yo he visto, digamos, de chantaje durante muchos años en el Congreso. Pudo haberse tratado de esto. Y ya estando en el Ejecutivo, pues uno ya vive las angustias de la caja, porque yo como, digamos, director de una de las entidades que más consume dinero dentro del Estado, por ejemplo, el que se encarga de las transferencias, pues está uno en la angustia del día a día pidiéndole al ministro, en los consejos de ministros, 19 ministros y 5 o 6 directores y una cantidad de superintendencias, etcétera, consejerías, todo el mundo, ministro caja, pidiéndole dinero todos los días, porque pues de eso vivimos, tenemos que ejecutar, nos están diciendo que no ejecutamos, la gente está pidiendo, no podemos incumplirles, y en esa presión yo creo que un ministro fácilmente puede caer en la tentación de negociar con el Congreso, no desde un punto de vista de corrupción, sino un punto de vista de clientelismo, y caer en esa tentación. Y bueno, ese es el enredo en que está hoy el ministro Bonilla, un hombre al que todos conocemos. Yo lo conozco desde hace años, hay compañeros que lo conocen desde hace más porque estuvo también cuando Gustavo Petro fue alcalde, y es un hombre totalmente íntegro, muy inteligente y muy responsable, que esa es la palabra más que lo encierra él, porque en un momento de estos de angustia había podido fácilmente tomar decisiones que tendrían hoy al país en la debacle económica, y no las tomó con mucha responsabilidad. Director, hagamos un ejercicio mental. Pongamos la misma situación de las acusaciones que hizo la asesora Benavides, pero ponga de protagonista no al ministro Bonilla, sino, por ejemplo, al ministro José Manuel Restrepo, de la administración anterior. Usted, que ha sido tan crítico, escucha esas acusaciones, escucha que el ministro Restrepo cede a esta presión para apoyar reformas políticas o para que, como usted dice, trabajen en los municipios. ¿Estaría defendiendo usted también al ministro José Manuel Restrepo si se hubiera dado la misma situación en el gobierno anterior? No, mira, yo no tengo duda de que esta situación se ha dado toda la vida.
yo lo vi. Y yo no, y no estoy culpando a los ministros, sino que es un mal diseño institucional del Estado. Cuando uno pone a los congresistas a decidir, en ese caso, aunque no sea vinculante, sobre los empréstitos del país y no a una comisión técnica de economistas, etcétera, pues ahí estamos haciendo un mal diseño institucional, porque el Congreso es eso. Es lo mismo que cuando el Congreso elige procurador. No le podemos pedir a los procuradores que caigan con todo el peso de la ley sobre los congresistas que votaron por él. Hay muchas cosas mal diseñadas en la Constitución. Que el Congreso elija al Contralor, pésimo, porque el Contralor es el encargado de disciplinar, de corregir las cuentas de la nación en los territorios, y ahí aparecen los congresistas que votaron por él. ¿Qué quiere decir todo esto? Impunidad. Pero no me cabe duda que su pregunta, que es muy acertada, se la respondo con esto: todos lo han hecho y no tengo ninguna duda, pero es una cosa normalizada. Digamos que no podría caber ahí una especie de cacería de brujas en este caso, porque siempre en esas comisiones, yo fui presidente de la comisión tercera, y se mataban cuando llegan. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Cuando que se cortó un segundo. Sí, ya. Cuando llegan las elecciones, yo fui presidente de la comisión. Espere que esto es efecto circunvalar, sin duda. A ver, démosle una esperita al doctor Bolívar que se reconecte. Recuperamos la comunicación con el doctor Bolívar. Nos estaba usted hablando de su paso por la comisión cuando se cortó, doctor Bolívar. Sí, Gustavo. Yo fui presidente de la Comisión Tercera del Senado, que es la que se atiende los asuntos económicos. Y de ahí, de esa Comisión Tercera, nace esa comisión a la cual eludo, que es la que aprueba los empréstitos o el crédito, el endeudamiento para la nación. Y es muy peleada esa comisión. Se la pelean. Yo no entendía por qué en ese momento, pero es porque los gobiernos de turno, sobre todo el penúltimo, o sea, el de Duque, que se tuvo que endeudar muchísimo por cuenta de la pandemia, pues tenía que pedirle a ellos el permiso para ese endeudamiento. Y ahí es donde ellos saben cómo negocian eso. Entonces yo no sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esa pelea que se dan por pertenecer a esa comisión es sencillamente para que esos congresistas lleven obras a sus territorios, porque de ahí es la única manera que ellos pueden también sostener su clientela en su territorio, es de tipo electoral. O sea, yo voy a un municipio, le llevo tantas obras, yo lo gestioné, soy el congresista, pero ese es el diseño de la política que hay hoy en la Constitución. Entonces vamos a mirar que no, como dijo el ministro Bonilla, que pudo haber cometido un error, pero no un delito, porque es que es prácticamente una costumbre, es algo normalizado, que yo no creo que deba ser así. Si me preguntan a mí si yo lo haría, yo no lo haría. Mire, doctor Bolívar, usted ha sido muy cercano al presidente en los tiempos más complejos que él ha vivido, le abrió su casa de Miami, lo ha apoyado, etcétera. Pero gente muy cercana al presidente, muy cercana al presidente, como Iván González, por ejemplo, que fue el director de planeación, tan íntimo de él, tan cercano siempre. Ahora el exministro Bonilla, Patricia Ariza, la ministra de Cultura, que fue una mujer petrista desde siempre y que salió a las patadas del gobierno. En un rango diferente, pues hay que meter ahí a Cecilia López, a Alejandro Gaviria, a José Antonio Campos, gente que le ha servido al presidente. Han salido del gobierno así, con un cruce y cerrar de dedos y sin mucho respeto, sin mucha cosa. Bueno, la situación del regreso de Benedetti y un poco la espalda que uno siente que le están dando a una mujer como Laura Sarabia, que se la ha jugado con el presidente. ¿A usted no le preocupa que en esos altibajos de decisiones del presidente y todo este mare magnum que está ocurriendo adentro del gobierno, un día le pase a usted lo mismo? No me preocupa, y es algo que está dentro de las posibilidades. Pero lo que yo haría en ese caso es ya seguir defendiendo la obra de gobierno, porque creo en este gobierno, y me iría a las calles a defenderlo. Pero yo no tengo problema en que hoy dispongan de mi cargo, porque pues yo estoy haciendo un trabajo a conciencia. Ya el presidente es el que sabe por qué hace esos cambios, pero no tengo ningún problema en regresar a mis actividades, pero no por eso tendría una deslealtad con el presidente de salir a hablar mal de él o a decir cosas que no son. No, para nada. Mi cargo, nosotros los ministros y los directores somos, como ustedes ya lo saben, fusibles, que el presidente necesita cambiar en cualquier momento y nos cambia, porque él es el jefe del Estado, el director de la orquesta.
Director de la Orquesta de Prosperidad Social, muchas gracias. Un fuerte abrazo para usted y muy amable por opinar en Caracol Radio. A ustedes, muy amables también. Gracias.